En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Jesús perdona y sana a un paralítico. En el programa anterior vimos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. También nos quedó claro, según el relato bíblico, que los antepasados del pueblo de Israel en el desierto comieron y bebieron por la provisión de Dios, que era la fuente de su vida. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. El Señor Jesús es la fuente de vida eterna que nos ha acompañado a través de la historia bíblica. Hoy veremos que el Señor Jesús sigue mostrando que Él es el cumplimiento de todo lo que las Escrituras hablan del Salvador que vendría a quitar el pecado del mundo. Un día el Señor Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Los fariseos y los maestros de la ley de toda Galilea habían venido para escucharlo. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. En ese tiempo, las casas tenían techos planos, hechos de vigas cubiertas con cañas y capas de arcilla. Los hombres empezaron a introducir sus manos en la arcilla para hacer un agujero. Los hombres hicieron una abertura lo suficientemente grande como para bajar a su amigo hasta donde estaba el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vio la fe de los hombres, le dijo al hombre paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemar es decir una palabra que ofende a Dios. El Señor Jesús sabía lo que estaban pensando y se dirigió a ellos y preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y camina? El Señor Jesús continuó: quiero que sepan que tengo el poder de perdonar los pecados. Entonces Jesús fue hacia donde estaba el hombre paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Inmediatamente el hombre se paró, recogió la camilla en la que lo habían traído y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban sorprendidos y empezaron a alabar a Dios también. Sobrecogidos de asombro dijeron: hemos visto cosas maravillosas hoy. Los milagros que hizo el Señor Jesús mostraban que Él era quien decía ser y aseguraban que Él era Dios. El Señor Jesús pudo sanar al enfermo porque Él es Dios. El Señor Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados porque Él es Dios. Hoy es importante recordar: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia.